El problema del cerebro dividido plantea una paradoja a la filosofía de la mente, y es una objeción a la unidad de la persona humana. Hoy quiero profundizar sobre la opinión científica que hay sobre la callosotomía y la integridad de la persona. Responderé también las objeciones que hacen los ateos con base en este tema. Resumiré brevemente en qué consiste la callosotomía. En términos básicos, primero hay que saber que el cerebro está dividido en dos partes: el hemisferio derecho, que controla la parte izquierda del cuerpo, y el hemisferio izquierdo, que controla la parte derecha del cuerpo. Ambos están conectados por medio del cuerpo calloso, un órgano que sirve como vía de comunicación entre ambos hemisferios. Entendiendo esto, la callosotomía es el procedimiento quirúrgico que consiste en remover el cuerpo calloso. Esta operación era paliativa para ciertos pacientes con epilepsia refractaria. Evidentemente, remover este órgano implica que la conexión entre ambos hemisferios se va a ver drásticamente mermada, y por lo tanto la información que capte un hemisferio no podrá ser totalmente compartida con el otro. Esta operación reveló un aspecto inusual sobre la mente humana. El neurocientífico Michael Gazzaniga realizó observaciones sobre estas personas y reveló que en ciertos casos los hemisferios trabajan independientemente uno del otro. El experimento consiste en separar las percepciones entre los hemisferios, tomando en cuenta que parte del hemisferio derecho recibe información del ojo izquierdo y parte del hemisferio izquierdo recibe información del ojo derecho y controla el habla. Se buscaba saber cómo reaccionaría la persona si se estimulaba individualmente cada hemisferio. En el experimento, la persona se sienta enfrente de una pizarra y centra la vista en un punto al medio. Por el lado derecho de la pizarra se escribe la palabra cara, por lo que el ojo derecho percibe las letras, pero el izquierdo no. Luego pasa esa información al hemisferio izquierdo y la persona dice que ve la palabra cara. Sin embargo, cuando la palabra cara se encuentra en el lado derecho de la pizarra, lo capta el ojo izquierdo y lo envía al hemisferio derecho. Pero como este hemisferio no es donde se desarrolla el habla, la persona dirá que no ve nada. Sin embargo, la mano izquierda podrá comunicar mediante un dibujo lo que está viendo. La persona no es consciente de que con un hemisferio puede ver la palabra, pero con el otro no, y no podrá responder la razón por la que dibujó una cara. Esto coincide con las vivencias de algunas personas, que a pesar de preservar un sentido unificado de su vida y de su mente, a veces afirman que una parte de su cuerpo actúa de manera involuntaria. Esto llevó a que se originase la teoría de la conciencia dual, donde la persona callosotomizada desarrolla dos conciencias dentro del cerebro. Gazzaniga, en base a lo anterior, desarrollaría el modelo del hemisferio izquierdo intérprete para explicar este fenómeno. Este modelo propone al hemisferio izquierdo como el mecanismo que intenta racionalizar, razonar y generar nueva información que recibe para relacionar el pasado con el presente, relacionarse con las personas, etc. El hemisferio derecho tendría poca o nula participación en estas acciones, quedando relegada a una conciencia inferior. Esto se mencionaría en una conferencia dada por el neurocientífico Vilayanur Ramachandran. Diría que una callosotomía crea dos seres humanos en un cuerpo, algo bastante controversial como veremos posteriormente. Pero lo más importante que dijo fue el caso del paciente LB, donde cuenta que en un experimento se le hizo la pregunta si creía en Dios. El hemisferio izquierdo contestó con el habla que sí creía en Dios, mientras que el hemisferio derecho señaló que no creía en Dios. Esto arroja que ambos hemisferios pueden tener puntos de vista contradictorios sobre una misma creencia, en este caso la creencia en Dios. Ramachandran dice que esto causaría un tsunami teológico y se mofa preguntando sobre si un hemisferio va al cielo y el otro va al infierno,
¿cómo Dios va a juzgar a una persona con dos opiniones contradictorias sobre Dios? This finding should have sent a tsunami through the theological community, but barely produced a ripple, because it raises all kinds of profound theological questions. If this person dies, what happens? Does one hemisphere go to heaven and the other go to hell? I don't know the answer to that. El argumento ateo trata sobre cómo Dios juzgaría este caso, y busca también debilitar la fe en la existencia del alma. El ateo realiza preguntas del tipo: ¿se condenaría a la persona o se salvaría? Si un hemisferio comete un pecado de pensamiento y otro no, ¿Dios lo condenaría? Estas preguntas serían el supuesto tsunami teológico que tendría que aquejar a los teólogos, según Ramachandran. Esto es muy fácil de contestar, pues solo se tiene que buscar las condiciones para que exista un pecado como tal. Los actos que se cometen sin conocimiento ni consentimiento no pueden ser catalogados ni como pecados veniales o negligentes, ya que no hay ni una intención. La carga moral de un acto está en lo que la persona hace conscientemente y no en las acciones que no puede controlar. Por ejemplo, no es lo mismo matar a una persona accidentalmente que matar a una persona deliberadamente. En el primer caso, no se tenía ninguna intención de matar, y en el segundo caso, sí existía esa intención. Aplicando esto a lo dicho por Ramachandran, la persona es consciente de lo que expresó verbalmente con el hemisferio izquierdo, mientras que la respuesta dada por el hemisferio derecho es algo que la persona no controla. Otro punto más importante es que nos estamos olvidando de la omnisciencia de Dios. Nosotros, los humanos, no sabemos con certeza y rigurosidad cómo es el juicio de Dios salvo casos contados, y por lo tanto no podemos señalar la gravedad de los pecados de una persona incluso en los casos en los que no están enfermas y no tienen problemas mentales. Por ejemplo, una persona que mata a otra en defensa propia parecería algo justificable a nuestros ojos, pero solo Dios conoce el corazón del hombre y su verdadera intención. Nosotros solo podemos decir que Dios lo sabe y juzgará correctamente la gravedad de los pecados independientemente del juicio humano. En el caso presentado por Ramachandran, se puede responder que Dios sabe con certeza absoluta si dicha persona cree o no en Él, y si se va a salvar o no. Esto no quiere decir que salude al Dios de los huecos para afirmar esto, sino que se basa en que nuestros conocimientos no alcanzan para entender totalmente a una persona y todos los factores contextuales que lo rodean. Una cuestión aclaratoria que tengo que hacer es que la pregunta que hace Ramachandran al paciente sobre si cree o no en Dios, en realidad no aparece en ningún documento o artículo científico. Es verdad que la cita aparece mencionada en libros y que la persona es digna de confianza, pero es raro que no aparezca nada documentado. Algunas personas consideran que esto no fue más que una alegoría o metáfora para la audiencia, en vez de algo real. El problema más interesante de responder lo veo en la idea de afirmar que hay dos conciencias en el cerebro y si por estas razones hay dos almas. Afirman que nuestra conciencia en realidad está compuesta de dos conciencias, refiriéndose a cada hemisferio. Si hay dos conciencias, podría significar que hay dos voluntades, y por tanto dos almas en un cuerpo. De demostrarse que esto fuese así, sería un fuerte argumento en contra de la teología cristiana, ya que ésta sostiene que un cuerpo humano tiene un alma. La teoría de la conciencia dual es hasta ahora un concepto teórico no probado. Este tema es controvertido incluso en la comunidad científica, porque no se ha aportado evidencia que afirme o niegue la teoría de manera concluyente. Existen todavía problemas tan triviales como el hecho de que no hay una definición universal sobre la conciencia. Si no se sabe con precisión qué es la conciencia, ¿cómo se puede atribuir conciencia a cada uno de los hemisferios? Otra cuestión que se presenta en contra es que la evidencia obtenida para sostener la conciencia dual aún es considerada anecdótica y que no sirve para establecer una conclusión. Algunos defensores de la teoría de la conciencia dual consideran como evidencia que se manifieste el síndrome de la mano extraña después de una callosotomía. Este síndrome es un trastorno en el que la mano de la persona afectada parece tener una mente propia, no solo interfiriendo con la mano que se controla,
sino haciendo movimientos como si fuesen conscientes o coherentes. Esto parecería una señal en que hay dos conciencias disputando las decisiones de esa mano. Pero este mismo trastorno se lo puede observar en personas que han sufrido un ACV, enfermedades neurodegenerativas e infecciosas. Por lo tanto, no es necesario que estén desconectados ambos hemisferios para que se presente dicho síndrome. Se dice también que la persona callosotomizada realiza dos elecciones a la vez con cada hemisferio, y que ambos se pelean por el control del cuerpo, pero en realidad no hay evidencia de que un hemisferio derrote al otro y tome el control completo del cerebro, sino que hay que contemplar la posibilidad de que el cerebro pueda utilizar otros mecanismos y caminos para que ambos se puedan conectar y reconcilien sus ideas gracias a la neuroplasticidad. Tomando una parte del artículo Mi hemisferio derecho es ateo del neurocirujano Michael Eckner, hay que resaltar el hecho que la callosotomía no divide totalmente el cerebro, ya que se conserva la comisura anterior y la masa intermedia, pequeñas conexiones cuya función aún permanece en el foco de las investigaciones. Es conveniente ver y analizar las distintas posiciones acerca de la teoría de la conciencia dual y ver qué dicen acerca de este tema. La profesora asistente de Filosofía y Psicología, Lizzie Chester, da una interesante visión sobre este tema en su libro Autoconciencia y cerebros divididos, Las mentes, donde reconcilia la intuición de dualidad donde el sujeto con el cerebro dividido tiene dos mentes y la intuición de unidad donde el cerebro sigue siendo uno en el sentido biológico y psicológico, es decir, una sola persona. En el libro dice que a pesar que los sujetos callosotomizados son socialmente normales según los investigadores, Chester menciona que hay comportamientos inusuales fuera del laboratorio cuando tiene que hacer algunas elecciones, tales como elegir ropa o preparar su desayuno. Pero de esto no se concluye que hay dos personas peleando dentro de su cabeza. Ella explica que es verdad que hay dos mentes en los casos de cerebro dividido, pero eso no significa que sean dos humanos que habitan el mismo cuerpo. No son dos seres psicológicos distintos, ya que la persona se identifica a sí misma como parte del uno de la misma manera que lo haría una persona sana. Si hubiese dos personas distintas, tendría que existir una interacción entre los dos cerebros, de la misma manera que interactuarían dos personas, pero esto no es así. Según el estudio de 2017 de la Universidad de Ámsterdam llamado Cerebro dividido, percepción dividida pero conciencia indivisa, Javier Pinto muestra nueva evidencia que contradice la visión de que el cerebro dividido conduce a la conciencia dividida. En su estudio muestra evidencia sólida que, a pesar de la poca o nula comunicación entre los hemisferios cerebrales después de una callosotomía, el cerebro dividido no causa dos perceptores conscientes independientes en un cerebro, sino que hay un único agente con una percepción dividida. Una objeción que él mismo plantea es que las personas de este estudio son pacientes a los que se les hizo hace mucho tiempo una callosotomía. Por lo tanto, el fenómeno del cerebro dividido, observado por Gazzaniga, sería un síndrome transitorio. La idea de desafiar la conciencia dual no es nueva. En el trabajo La unidad de la conciencia y el síndrome del cerebro dividido, escrito en 2008 por Tim Bain, explica que el problema del cerebro dividido no se opone a la mente unificada. Critica los modelos del cerebro dividido por ser muy problemáticos. Un estudio de 2020 llamado Cerebro dividido, lo que sabemos ahora y por qué esto es importante para comprender la conciencia, busca resumir lo que se conoce sobre este tema y toma en cuenta la nueva evidencia disponible gracias a las observaciones de Pinto. A la pregunta, ¿un cerebro dividido alberga una conciencia o la conciencia está unificada?, se responde que el consenso actual es que el conjunto de pruebas es insuficiente para responder a esta pregunta, y se hacen diferentes sugerencias sobre cómo futuros estudios podrían abordar esta escasez. Agrega además que hay que tener en cuenta que la separación de cerebros divididos no es absoluta, ya que varios procesos, como el control de las acciones, parecen permanecer unificados. Es evidente que este debate está lejos de terminar, ya que aún se continúan haciendo estudios sobre estos temas.
Sin embargo, se puede establecer algunos hechos con seguridad. Por un lado, la persona con el síndrome del cerebro dividido parece que vive relativamente bien con una sola conciencia, aunque esto no evita que el hemisferio derecho pueda controlar partes del cuerpo coherentemente. La teoría de la conciencia dual está en disputa, y no hay razones para pensar de que esta pueda ser la correcta, pues hay mecanismos que unen ambos hemisferios además del cuerpo calloso, y aún existen teorías alternativas que no necesitan postular la dualidad de conciencias. También se dejó en claro que incluso si la callosotomía produce dos esferas de conciencia, esto no significa que se crean dos personas. Todo esto nos lleva a una conclusión. El síndrome del cerebro dividido no representa ningún tsunami ni problema teológico, ni para la justicia de Dios, ni para la existencia de un alma única por cuerpo. Existen varias respuestas más que profundizan sobre este tema, pero lo hacen desde la filosofía de la mente, un tema que no planeo abordar en este video. Espero que les haya gustado este mini documental. Te invito a que sigas mi canal si te gusta mi contenido. Te ha hablado Teófilo del Sur.